Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, soy Carlos Fernández Espinosa y a continuación les voy a presentar este proyecto que forma parte de un trabajo colaborativo junto con mi compañero Aaron, donde desarrollamos un reloj digital con un estilo 3D. Mi compañero se encargará más que nada de presentarles lo que es la interfaz completa del reloj, mientras que yo me voy a enfocar en la parte del diseño y la lógica de cada dígito del 0 al 9. Bueno, dentro de mi parte del tema, voy a tocar varios puntos, como podrían ser el cómo se construye cada dígito usando coordenadas y polígonos, también el cómo están organizadas la clase de números con sus 10 métodos, y también el cómo podemos seleccionar y visualizar cualquier dígito de forma independiente cambiando solo una variable. Muy bien, a continuación les voy a explicar cada uno de los métodos de la clase de números. Bueno, estos métodos son más que nada para dibujar los números del 0 al 9. Dentro de estos métodos van a haber ciertas diferencias, ya que no se sigue el mismo procedimiento para todos, o sea, de que varía, pero también hay ciertas similitudes, como por ejemplo en el número 0, 4, 6, 8 y 9. Hay la particularidad de que lleva como que espacios huecos dentro del número. En el 1 y en el 7 son un poco más fáciles de graficar, ya que es una forma un poco más sencilla, por así decirlo. Y en el número 2 y 5 pues lleva curvas. Muy bien, vamos a comenzar con el número 0. Podemos observar que aquí ya se encuentran algunas coordenadas, x y y1, x y y2 y x y y3. Bueno, esas coordenadas se van a utilizar para para los G2D, y cada uno de ellos tiene una función. Por ejemplo, este primero, el file polygon, tiene la función de que rellena la forma principal del número 0 a una figura que va desde la parte superior izquierda hasta la inferior, creando un anillo exterior. El segundo se encarga de dibujar un borde externo más nítido, resaltando así los bordes. El tercero se encarga de dibujar un rectángulo interior que representa el hueco del número 0. Es solo el contorno para que se vea en el fondo. El cuarto nos permite rellenar un polígono que cubre la parte interior, dando una sensación de volumen o sombra. Es más que nada un pequeño detalle estético. Ahora, en cuanto al número 1, podemos observar que de igual manera cuenta con sus coordenadas X y Y, solo que pues, continuando con el orden del 3, ahora son 4, 5, 6 y 7. Ok. Bueno, para comenzar, este primer G2D se encarga de rellenar la parte superior izquierda del número 1, que forma la barra vertical inclinada y la base superior. El segundo se encarga más que nada de rellenar la parte inferior derecha, completando la barra vertical principal. El tercero se encarga de dibujar el contorno exterior que une todas las partes, dando una forma más definida, por así decirlo. El cuarto se encarga de un pequeño relleno en la parte de la esquina inferior derecha para dar una sensación de grosor, por así decirlo. Ahora iremos con el número 2. Igual cuenta con sus respectivas coordenadas y los G2D que tienen cada uno una función. El primero se encarga de rellenar la parte superior del número 2, que es la curva inicial. El segundo de dibujar un contorno que recorre toda la silueta del 2, incluyendo la curva inferior. El tercero se encarga de rellenar un área interior que da una consistencia al trazo. El cuarto se encarga de rellenar un pequeño rectángulo en la parte inferior para dar ese aspecto de grosor o de profundidad. De la misma manera con el tercero, que cuenta con sus respectivas coordenadas y sus G2D. El primero se encarga de rellenar la parte superior del número 3. El segundo se encarga de dibujar el contorno que define las dos curvas características del número 3. El tercero se encargaría más que nada de rellenar un área central, dando así la forma de cuerpo al dígito, por así decirlo. El cuarto se encarga de rellenar la parte inferior izquierda, dando una base, dando así la forma a la base de la curva inferior. Y este se encarga de la parte inferior derecha, que es el extremo de la curva inferior. Ahora iremos con el número 4, que de la misma manera ya cuenta con sus respectivas coordenadas. Y aquí los G2D, en la que el primero se encargaría de rellenar el trazo vertical izquierdo y la barra superior horizontal.
El segundo se encargaría de dibujar el contorno exterior que encierra todo el número 4. El tercero dibuja una línea diagonal que forma la parte inclinada, más que nada solo el contorno. El cuarto se encargaría de rellenar un polígono que simula el grosor de la diagonal. El quinto se encargaría de rellenar la base inferior. Y por último, el sexto se encargaría de un pequeño detalle en la parte derecha para así darle más forma, por así decirlo. Muy bien, continuando con los números, ahora seguiría el número 5. Como podemos observar, aquí están sus coordenadas y sus G2D, que más que nada el primero serviría para rellenar la parte superior del 5, que es la curva inicial. El segundo serviría para dibujar el contorno que define la forma del número 5. El tercero para rellenar un pedazo de trazo en la parte superior central. El cuarto para rellenar la zona central del número 5. Y el último que sería para rellenar la parte inferior izquierda, completando así la base. Ahora seguiría con el número 6. Esas serían sus coordenadas. Y es el primero de los G2D, sería más que nada para rellenar la forma principal del número 6, que es similar al cero, pero con una abertura. El segundo sería para dibujar el contorno exterior. El tercero para rellenar un área dentro del lazo inferior, dando así la sensación del agujero que lleva el número. Y el último que es para rellenar un pequeño trazo en la parte central para dar el efecto de grosor. Ahora continuaríamos con el número 7. Esas serían sus coordenadas. Y en los G2D, el primero sería para dibujar la barra superior diagonal. Más que nada, solo el contorno. Ahora el segundo sería para rellenar un pequeño triángulo en la esquina superior izquierda. Y el tercero que es para dibujar el contorno de la diagonal que forma el número 7. El cuarto sería más que nada para rellenar el interior de la diagonal para darle así el efecto de grosor. Y el número 8, como pueden ver, tiene bastantes más coordenadas que los anteriores. Y los G2D también tiene unos cuantos más. Más que nada, el primero sirve para rellenar la mitad superior del 8. El segundo para rellenar la mitad inferior. El tercero para dibujar el borde del agujero de la parte superior. Y el cuarto para lo mismo que el anterior, solo que en la parte inferior. El quinto se encargaría de rellenar el interior del agujero superior para dar el efecto de sombra. Y el sexto para rellenar el agujero inferior de la misma manera para dar ese efecto de sombra. El séptimo sería para dibujar el contorno externo de la parte superior. Y por último, el octavo que sería para el contorno externo de la parte inferior. A continuación, y para finalizar con esta parte más que nada teórica y explicativa de cómo funciona o en qué se utilizan las coordenadas, es, para finalizar, sería con el número 9. Aquí tenemos los G2D igual. El primero es más que nada para rellenar la parte superior del 9, que es la cabeza. El 2 que se encarga de dibujar el contorno exterior que le da esa forma. El tercero que dibuja el borde del agujero superior. El cuarto que se encarga de rellenar el interior del agujero superior. El quinto que rellena la parte inferior o la cola. Y el sexto que es más que nada para rellenar un detalle en la parte inferior izquierda. Dentro de todo lo que pudimos observar dentro de cada método, es que se utiliza una combinación de File Polygon, que son rellenos sólidos, y Draw Polygon, que son más que nada los contornos para lograr un efecto de relieve y definición. La cantidad de polígonos varía según la complejidad del dígito. El 8 hasta el momento ha sido el más detallado con 8 polígonos, mientras que otros como el 7 solo usan 4. Esta técnica de superposición permite crear dígitos con agujeros, sombras y bordes definidos, todo utilizando únicamente gráficos vectoriales 2D en Java. Muy bien, ya para finalizar voy a proceder a mostrar los dígitos de manera gráfica mediante este programa.
el cual consiste en pues, un programa bastante básico. No es el final como tal, sino que este está hecho más que nada para presentar de manera individual los dígitos. Mi compañero tiene uno diferente, que es donde va a mostrar ya el reloj completo, en la que cuenta con una ventana, la sobrecarga de métodos del Paint Component y con un switch que sirve como una especie de control remoto, en el que cada caso pues llama al método del número correspondiente. ¿Por qué digo que es como un control remoto? Porque bueno, aquí contamos con una variable, ajá, esta variable que dependiendo del dígito que tenga, será el número que nos va a graficar. Vamos a comenzar con el número cero. Y aquí está el número cero, así se ve de manera gráfica. Ahora iremos con el número 2, 1, y así se ve. Ahora iríamos con el número 2. El número 2, muy bien. Ahora el número 3, así se vería el número 3 con su forma y los efectos de relleno para que parezca algo en 3D. Ahora continuaríamos con el número 4 y así se vería el número 4. Ahora el número 5 de esta manera se vería el número 5. Ahora con el número 6, muy bien. Ahora el número 7, se vería de esta manera el número 7. El 8, que es uno de los más complicados, más que nada porque llevó demasiados polígonos. Y así es como se ve el número 8. Y ya para finalizar, el número 9. Y ese sería el último número. Y bueno, como pueden ver, sí se ha logrado eh, graficar todos los dígitos del 0 al 9, que son los que vamos a utilizar para el reloj digital. Y bueno, eso será todo por mi parte. Gracias por escucharme y los dejo con mi compañero Aaron. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el tutorial de hoy les voy a presentar el código de un reloj digital y les explicaré paso a paso cómo funciona el código y cómo está dividido en bloques y métodos. Para empezar me presento, soy Aarón y como dijo mi compañero anterior explicando los números, acá les presentaré la lógica del reloj digital, el cómo funciona y el cómo dividimos la función de las horas, los minutos y los segundos, así como que sea un reloj en tiempo real y que se adapte a la hora local que le asignemos. Para empezar, tenemos el extens. En este caso, nosotros tenemos que heredar un JPanel. Nos referimos a heredar un JPanel para llamarlo nuestro lienzo. En este lienzo o JPanel nosotros podremos dibujar, graficar nuestros números, de forma que nos permitan manejar un espacio más concreto y unas medidas adecuadas, para posteriormente usar el método main. En el método main lo que realizamos es definir el espacio en el que trabajaremos, las dimensiones y los colores. Como podemos apreciar acá, tenemos la dimensión de nuestro panel, en este caso nuestro pizarrón, y los colores de nuestro pizarrón del fondo, que en este caso están definidos con los colores RGB. También utilizamos una ventana
que es en donde empaquetaremos todo para reorganizar los datos y posteriormente para cerrar nuestra ventana al momento de terminar el programa de ejecutarlo. En el siguiente bloque o en el siguiente método tenemos el método de dibujar. El método de dibujar nos permitirá a nosotros dibujar los números de forma individual, cada número separarlo del 0 al 9 para mantener la lógica de un reloj. En este caso es muy importante porque demuestra la programación modular. Asimismo tenemos el timer. El timer, como tal dice, mide una acción dependiendo de un segundo, cada X tiempo. En este caso nosotros lo que haremos es cada segundo repintar nuestro lienzo. En este caso es redibujar nuestros números, ya que cada segundo que avanza el reloj irá cambiando, por lo tanto los números también. Entonces tenemos que andar repintando o redibujando el número conforme va avanzando el segundero, el minutero y las horas. Y un start, que en este caso iniciará cada que el programa se dé en ejecución, para posteriormente explicarles ahora los métodos, que en este caso será un switch. En este caso nosotros dividimos los números en dos, separamos los dígitos. En este caso dividimos la hora, los minutos y los segundos en dos dígitos para poder dibujarlos individualmente. Aquí tenemos los métodos. En este caso está enmarcado. Ambos métodos representan las horas, las horas en las que nosotros trabajaremos y la hora en la que se dibujará el reloj. En este caso está dividido por lado izquierdo y lado derecho, de forma que nos permitirá a nosotros dibujar de forma independiente los números, o cuando se adapte a una hora local, estos se dibujen de forma independiente sin que uno afecte al otro. Asimismo presentamos lo del minutero. El minutero tiene igualmente métodos individuales. En ese caso está el minutero el número que pertenece al lado izquierdo y el número que pertenece al lado derecho, que se actualizarán conforme al segundero, que es el siguiente método. Los siguientes dos métodos: el segundero se actualizará de forma constante, es decir, como dice, cada segundo irá cambiando o se irá redibujando. En este caso será en tiempo real, por lo tanto tenemos que ser más precisos en definir una hora y al momento de estar actualizando constantemente el programa. Es por esto que nosotros optamos por dividirlo de forma individual, para que no tengan ningún problema al momento de actualizar o redibujar cada número y no sobrecargar el programa. Ok, explicando esto, pasaremos al método más importante que tenemos en el programa, que en este caso es el Paint Component. El Paint Component, por decirlo de alguna forma, es el corazón de nuestro programa, el cual nos permitirá a nosotros dibujar todos los números que queremos. El uso de Graphics 2D, que esto nos permite trabajar con transformaciones, calidad de renderizado y gráficos más avanzados. Asimismo, activamos el Anti-Aliasing, que es para cada número. El Anti-Aliasing nos permitirá evitar el problema de dientes de sierra al momento de estar dibujando nuestros números y al momento de graficar cada uno. En este caso, como se está actualizando constantemente al ser un reloj funcional, nos conviene mucho usar el Anti-Aliasing, ya que esto será visualmente más atractivo para nuestros números, ya que estamos usando polígonos y un escalado un tanto más grande. Por lo tanto, es normal que la imagen se extienda o se difumine. En este caso, para eso usaremos el Anti-Aliasing, y para posteriormente definimos un color de fondo. El color reloj, que en este caso es un color cálido, definido por los RGB, y un color de reloj, precisamente un color más cálido para los dígitos y puntos, y los puntos separadores, que en este caso los dos puntos son los que dividen las horas, los minutos y los segundos, para posteriormente pasar al Affine Transform Num Original. En este caso el Affine Transform lo que hará para nosotros es permitirnos dibujar los puntos que separan las horas, los minutos y los segundos. Y pasaremos a Local Data Time. En este caso el Local Data Time, como pudieron ver, como les expliqué al inicio, lo que nos permite es asignar una hora local en el cual nuestro reloj funcionará. En este caso el reloj usará la hora local de mi computadora, que actualmente son las 5:06. En este caso el reloj, al estar en formato 24 horas, deberá presentar la hora del 17:06 minutos.
y de esta forma se irá actualizando a la hora, independientemente de la hora en la que yo ejecute el sistema, agarrará la hora de mi laptop y mostrará en pantalla esta hora. Asimismo, también es importante que mencionemos el set transform, las transformaciones, el uso de transformaciones para mover el origen del dibujo y posicionar cada número en su lugar. Con esto nosotros presentaremos que cada vez que se redibuje, el número 1, por ejemplo, no aparezca en un lado donde no tiene que estar, sino que se mantenga en la posición que debe estar. Igualmente el 2, el 3, el 4. Cada que este número se actualicen, cambien, no aparezcan en lugares donde no deben, sino se mantengan en la posición establecida, y de esta forma nos permitirá a nosotros mantener la estructura del reloj. Y con esa parte terminaremos la explicación del código. A continuación les presentaré el programa, cómo se aprecia ejecutándolo. Una vez ejecutado el programa, podemos apreciar que el reloj digital está en formato 24 horas. En este caso vemos los colores de fondo, que son colores más cálidos, los números, que en este caso están hechos con polígonos y con curvas de Bézier, ya que las curvas de Bézier que trabajamos en este caso son los que nos permiten dibujar números como el 2, el 7, el 9, el 8, y nos facilitan más la hora al momento de dibujarlos. Aprecien que como les mencioné, está dividido en bloques. El bloque de las horas, donde son las 17 horas, que en este caso son las 5, tal cual marca mi laptop. El minutero, que en este caso son los 07. Y el segundero. El segundero se está actualizando de forma constante, se está repintando o redibujando. Y es aquí donde entra la importancia de mantener la posición, ya que como pueden apreciar, no se mueve. Y actualmente se acaba de actualizar el 8. De un 7 pasó un 8 cuando terminó los 60 segundos. Y vuelve a ser un ciclo infinito hasta que nosotros finalicemos el reloj. De esta forma les presentamos un reloj digital completamente funcional que usa las horas de local time que le asignemos, y aplicando el graphics 2D, las curvas de Bézier, y también aplicando el field reflect, que en este caso evitamos los detalles de que se muevan. Asimismo el anti-aliasing, como pueden apreciar al momento de ver los números, no se observan unos dientes de sierra en estos dígitos, y se aprecian de forma más limpia el segundero, el minutero y las horas. También podemos apreciar los puntos que separan a estos bloques, y cada número está dibujado de forma independiente, que es la importancia de trabajar con esto. Con esto concluye la parte de la explicación del código y la demostración del reloj digital. Muchas gracias.